Mi nombre es Naomi. Actualmente trabajo como una simple oficinista y he enfrentado muchas dificultades para llegar a esta situación. Todas estas dificultades fueron domésticas, y las complejas relaciones de mi familia me han afectado profundamente. Mi relación con mi madre no ha sido buena desde que era niña y a menudo chocábamos. Una de las razones es que su personalidad es demasiado estricta. Además, el hecho de que me parezca a mi padre, Nathan, también afectó nuestra delicada relación. Mi padre no era un hombre violento ni infiel, de hecho, era una persona muy honesta, y me resultaba un misterio por qué se había casado con mi madre. La razón principal por la que mi madre despreciaba a mi padre era su bajo salario. Además, aunque mi padre llevaba una vida estable como empleado de oficina, siempre albergó el sueño de convertirse en dibujante de cómics, algo que mi madre detestaba. Sin embargo, durante mi infancia viví sin enfrentar grandes problemas, y todo eso fue gracias a la presencia de mi padre, lo cual también provocaba que mi madre actuara fríamente. A pesar de nuestra pobreza, mi padre siempre mantuvo su bondad y constantemente me animaba. Siempre mostraba preocupación por mi mala relación con mi madre y me apoyaba desde las sombras. A pesar de lo que diga tu madre, cumpliré nuestros sueños, me afirmaba siempre. Es cierto que vivíamos en la pobreza, pero amaba profundamente a mi padre. En ese contexto, de niña, sentía tensiones con mi madre, pero de alguna manera manteníamos la relación. Sin embargo, esta se deterioró rápidamente cuando comencé la universidad. Eventualmente, mi madre decidió divorciarse de mi padre. Detrás de esto estaba un camarero de un club nocturno que mi madre frecuentaba para olvidar sus disputas con mi padre. Ese hombre, 14 años menor que ella, es ahora mi padrastro. Lo llamo así por conveniencia, pero su personalidad estaba muy lejos de la de un verdadero padre. Me llamaba tú y alardeaba de su relación con mi madre frente a mí, lo cual me dejaba atónita. Después de graduarme de la universidad, tuve problemas para encontrar trabajo y seguí viviendo en casa con mi madre y mi padrastro. Pero entonces ocurrió un acontecimiento, mi madre quedó embarazada. Por supuesto, el padre del bebé era mi problemático padrastro. En esa situación tuve una hermana 24 años menor que yo. Se llamaba Erika, y era tan linda que uno podría pensar que se parecía a mi padrastro. No es bueno decirlo, pero no parecía haber nacido de mi madre, que es bastante común de aspecto. Mi padrastro tampoco era un camarero particularmente atractivo. Yo no soy ni hermosa ni fea, pero como me parezco a mi padre, a quien mi madre despreciaba, ella rápidamente comenzó a compararme con mi hermana. Erika será hermosa, a diferencia de su hermana, declaró mi madre. Debido a que fue un embarazo tardío, a los 44 años, la adoración de mi madre hacia ella fue extraordinaria. En cambio, su aversión hacia mí aumentó. Naomi, eres la hermana mayor, así que cambia los pañales de Erika. Mi madre, desempleada y obsesionada con los dramas coreanos, comenzó a darme órdenes. La vida después de eso fue un infierno. Sorprendentemente, Erika era muy inteligente y entró en un prestigioso jardín de infancia privado. En ese momento yo tenía un trabajo, pero ganaba poco, y sin un hombre que me mantuviera, como a mi madre, terminé viviendo en casa. Apenas hablaba con mi familia, viviendo efectivamente una vida separada dentro de la misma casa. Luego ocurrió un incidente importante, un momento inolvidable de hace 8 años, cuando tenía 30. Fue durante una salida familiar a un parque de diversiones, aunque familiar solo en nombre. Mi padrastro, que era muy adinerado, nos llevó en su Porsche y conversamos dentro del coche. Erika, lo hiciste muy bien en el examen de ingreso a esa prestigiosa escuela primaria. Felicitaciones por tu aceptación. No puedo creer que seas mi hija. En el futuro te convertirás en una líder de élite y cuidarás de nosotros. Sí, haré todo lo posible para cumplir sus expectativas, mamá, papá. Erika era excepcionalmente hábil y encajaba perfectamente en las expectativas de sus padres. Su inteligencia era asombrosa, no coincidía con las características de sus verdaderos padres. Estoy deseando ver tu futuro, Erika. En cambio, tu hermana, no me convertiré en alguien como Naomi. En ese momento, el coche se llenó de risas de mi madre y mi padrastro, y yo me quedé congelada. La malicia de Erika era el vivo reflejo de mi madre.
El día en el parque continuó con más humillaciones. En la montaña rusa, los otros 3 subieron primero y luego me dejaron ir sola, burlándose de mí mientras tenía miedo. No es como si fueras a caerte, pero la vida ya te tiene por los suelos, ¿no? Qué patético tener una hermana así. En la casa del terror, los 3 entraron antes que yo y me dejaron entrar sola, riéndose de mí al salir mientras todavía temblaba de miedo. No hay fantasmas aquí, pero, para ser sinceros, tú pareces uno. Es embarazoso tener una hermana así. Este comportamiento bastaba para cortar lazos con ellos. Sin embargo, el momento decisivo ocurrió durante el viaje de regreso. Necesito ir al baño. Faltan solo 30 minutos para llegar a casa, aguanta. ¿Por qué no paras ahora y la dejas hacerlo entre los arbustos cercanos? Qué vergüenza tener una hermana que hace eso. En ese punto mi ira alcanzó su límite, y de repente mi padrastro pisó el freno. ¿Qué pasa? Perdón, vi un peluche y lo confundí con un animal. Pensé que iba a atropellar algo. Huele raro. En ese momento, el impacto del frenazo hizo que se me escapara un poco. ¿Qué haces a tu edad? Mi Porsche está sucio ahora. ¡Qué asco! Naomi se hizo pis. Como ser humano, estaba dispuesta a admitir mi error, pero entonces dijo, Erika es mi única hija, no tengo más hijas. Siempre lo he pensado, pero tú pareces menos mi hijastra o la hermana de Erika, y más bien mi hermana, o tal vez la tía de Erika. Huele mal, huele fatal. Todos son imposibles. He llegado a mi límite. Odio este hogar. Entonces, ¿por qué no te vas? Será un alivio. No quiero ver una cara que me recuerde a mi exmarido nunca más. De verdad es gracioso que huyas. A partir de ahora, soy hija única, estoy tan feliz. ¿Eso es lo que piensan todos? Entonces me iré encantada. Y así, mi paciencia finalmente se rompió. Sin importar lo modesto que fuera, dejé el lujoso apartamento donde vivía y me mudé a uno viejo y ruinoso. Sin embargo, aunque este apartamento me liberó de esa familia, es muy antiguo. En realidad, debería haber ahorrado más dinero en casa y mudarme a un lugar mejor. Desde que me mudé, he estado viviendo días sombríos, pero un día recibí una carta de alguien de quien no sabía nada hacía mucho tiempo. Era de mi padre, con quien había perdido contacto durante años. La carta pedía disculpas por la falta de comunicación y mencionaba que, aunque la vida era dura, él estaba bien. Papá, no era solo yo quien sufría. Tú eras el único decente de la familia. Quiero verte. ¿Era él quien realmente cuidaba de ti? Sí, así es. Por cierto, no lo había mencionado, pero tengo un prometido llamado Matt. Nos conocimos en un evento de intercambio entre industrias y ahora vivimos juntos en el apartamento. Matt, mientras trabaja de forma estable como empleado y persigue sus sueños, nunca ha fruncido el ceño al escuchar mis luchas pasadas y siempre me ha apoyado. El apartamento es sencillo, pero él no está insatisfecho y se mudó con entusiasmo para vivir conmigo. ¿Por qué no vas a ver a tu verdadero padre? En el sobre está la dirección. Me gustaría, pero él no ha dicho que quiera verme, así que creo que debería esperar un poco más. ¿De verdad? Es una pena. Lo sé, pero puede que tenga una nueva familia ahora, así que he decidido esperar hasta que diga que quiere verme. ¿Y si no tienes que verlo directamente? Tal vez solo observarlo de lejos sea suficiente. Buena idea. No lo he visto en 15 años. Puede que se vea mucho más viejo, pero lo reconoceré si es mi padre. Pero cuanto has cambiado tú podría ser una sorpresa agradable para él, así que quizás sea lo mejor. Así que decidí comprobar cómo estaba mi padre el fin de semana. No podía quedarme acechando frente a su casa, así que opté por observar desde una cafetería cercana. Gracias a la tecnología moderna, pude confirmar de antemano con Google Maps que había un restaurante frente al apartamento de mi padre. Realmente es una era conveniente. El apartamento de mi padre no se ve muy diferente al mío. Quiso ser dibujante de cómics, pero parece que no lo logró. Convertirse en caricaturista no es fácil. Es cierto, pero cuesta creer que todos sus esfuerzos hayan sido en vano. No entiendo por qué una buena persona como mi padre no recibe recompensas, mientras alguien como Erika avanza sin obstáculos. ¿Ese es él?
Se parece a la foto que me mostraste. Sí, es papá. Ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, su aspecto actual no era el de alguien exitoso. Parecía encerrado en casa, dibujando sin parar y enfrentando fracasos continuos. Su cabello estaba despeinado, su ropa arrugada y se veía abatido. Vaya, parece muy decaído. Es difícil decirlo, pero se nota que la pasa mal. Yo también tengo sueños, así que entiendo cómo se siente. Sí. Mi recuerdo de él era de alguien que, a pesar de no tener estabilidad económica ni familiar, irradiaba una luz especial. Pero debió de sufrir mucho. Bienvenida, las bebidas de hoy están a mitad de precio. Ah, lo siento, camarera, conmocionada por la imagen de mi padre, decidí irme del restaurante sin pedir nada. Si hubiera sabido que esto pasaría, no habría ido a verlo. Realmente quería encontrarme con él si lo veía bien. ¿Por qué no le envías una carta y ves cómo responde? La carta fue muy breve, y parece que no tiene ánimos. Por su apariencia, no parece tener una nueva familia, y se nota que se siente solo. Pobre papá, sentí esto profundamente mientras regresaba a casa y revisaba el buzón. Lo que me esperaba era algo más impactante que la tristeza por mi padre. Ah, hay una carta de mamá. ¿Qué? ¿De la mamá que siempre te hizo sufrir? ¿No es la primera vez desde que vivimos juntas? Así es. No había tenido contacto con mi madre desde hace 8 años, desde que me fui de casa. ¿Por qué querría contactarme ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué dice la carta? Algo increíble estaba escrito. Sorprendentemente, mi madre, que me había evitado durante años, pedía venir a visitarme y verme. ¿Qué? ¿Qué está pensando ahora? ¿Por qué quiere venir a mi casa? Quizás hay una razón. Podría estar arrepintiéndose de su dureza pasada. ¿Ella? Imposible. ¿Recuerdas el accidente en el coche y cómo me echó? No puedo creer que alguien así haya cambiado. Esto dejaba muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué alguien que me había despreciado e ignorado durante años cambiaría de repente? Siempre fue orgullosa y cruel, así que debía haber algo detrás. Quizás tiene una enfermedad grave y no le queda mucho tiempo. ¿De verdad? Si es así, sería triste. Aunque el pasado fuera doloroso, si está enferma, podría valer la pena mostrar algo de compasión. Sin embargo, me pregunto cómo consiguió nuestra dirección. Por supuesto, no le di mi dirección ni a mi padrastro ni a Erika. Oye, ¿cómo la consiguió? Da un poco de miedo. ¿Podría haber contratado a un detective? No, podría ser algo más simple, como el registro familiar. Los padres pueden acceder fácilmente y contiene la dirección. Sí, podría hacerlo. Hoy en día hay muchas formas. Entonces, ¿es cierto que tu madre quiere venir a nuestra casa? De hecho, dice que quiere venir la próxima semana. ¡Guau! ¿Tan rápido? Definitivamente no es normal. Siempre ha sido extraña, pero parece haber una razón especial esta vez. Podría estar enferma o tener alguna situación seria. Aunque sea una madre que detesto, es difícil rechazarla. Así que, a regañadientes, le dije que estaría bien verla. No tengo muchas ganas, pero, Matt, ¿estarás conmigo? Tengo que presentártela, por supuesto. He estado pensando en cómo saludarla cuando estés lista. Y entonces llegó el día en que vi a mi madre por primera vez en 8 años. El día de su visita estaba tan nerviosa que no pude dormir la noche anterior. Nunca me había sentido así antes. Definitivamente va a venir vestida de forma extravagante como antes, y probablemente dirá algo como, ¿vivías en un lugar tan simple? No puede ser, eso no suena como algo que diría una madre. No la has conocido, ¿verdad? Así es como es ella, simplemente. Honestamente, espero que se vaya rápido, aunque en realidad no quiero que venga en absoluto. Es un sentimiento complicado. En ese momento, de repente sonó el timbre. Impulsada por la ansiedad, fui a la puerta y miré por la mirilla. ¿Mamá? ¿Qué haces? Ábrele la puerta, ha venido hasta aquí. Frente a mí no estaba la madre extravagante y presumida que recordaba,
sino alguien completamente diferente, visiblemente demacrada y vestida con ropa sencilla. ¿Qué demonios había pasado? ¿Podría ser una enfermedad grave? Naomi, ha pasado mucho tiempo. Realmente quería verte. Mamá, ¿qué te ha pasado? ¿Has adelgazado mucho, y esas ropas? ¿Estás enferma? Estaba confundida, pero al momento siguiente se desarrolló una escena increíble. Sorprendentemente, mi madre se disculpó frente a mí. Naomi, estaba equivocada. Quiero que me perdones por lo que te hice en el pasado. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo en la entrada? Levanta la cabeza, entra primero. En esta situación tan incómoda, después de presentarle a Matt a mi madre, comenzó una pequeña charla social y poco a poco empezó a revelar sus verdaderos sentimientos. En realidad, he estado teniendo muchos problemas con tu padrastro últimamente. ¿Qué ha pasado? Ustedes parecían llevarse tan bien. Sinceramente, me sorprende este giro de los acontecimientos. Siempre estaban juntos, haciéndome sufrir. ¿Qué sucedió? Realmente no sé por dónde empezar, parece que ni siquiera puedo ordenar mis pensamientos. Por favor, solo dime qué pasó, trata de resumirlo, madre. Tómate tu tiempo, no hay prisa, habla con calma. Según mi madre, él estaba involucrado en una estafa y finalmente fue arrestado. Era, efectivamente, un hombre problemático, pero no pensé que estuviera metido en algo así. Entonces, ¿qué pasa con él ahora? Está en libertad bajo fianza. Debe haber sido duro. Solía acercarse a mi madre en los clubes nocturnos y venderle supuestas apuestas seguras en juegos de azar y acciones. No era un camarero particularmente encantador, pero siempre me pregunté por qué tenía tanto dinero. Así que mi madre ha estado realmente estresada, luciendo nada como su antiguo yo. Afortunadamente, no parece ser una enfermedad, lo cual es un alivio. Por encima de todo, no puedo creerlo. Pensé que era un poco extraño, pero no hasta este punto. Estaba realmente equivocada. Al cooperar con una persona así, te causé tanto dolor. Bueno, ya es cosa del pasado. Es raro que sea yo quien lo diga, pero, ¿en ese punto? Ya estaba sorprendida, pero la verdadera revelación aún estaba por venir. ¿Cómo está Erika? Es la hija de un padre que fue arrestado por fraude, y ella iba a una escuela primaria prestigiosa, ¿verdad? ¿Su camino hacia la universidad se ha complicado? En realidad, por culpa de ese horrible padre, tuvo que abandonar la escuela. Ahora estudia en una escuela pública con niños comunes. Realmente lamentable. ¿Niños comunes? A pesar de ser una hermana problemática, no podía evitar sentir simpatía por su situación. Debido al fraude de su padre, tuvo que abandonar la escuela a la que tanto esfuerzo le costó entrar. Y hay algo más que debo contarte sobre Erika. Me da un poco de miedo escucharlo. En realidad, ella no es la hija biológica de ese camarero que cometió el fraude. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Aparentemente, cuando yo frecuentaba los clubes nocturnos, me enamoré de mi actual marido, pero también tuve relaciones con otros camareros. Increíblemente, algunos de esos camareros trabajaban como investigadores en universidades durante el día y como bartenders por la noche para complementar sus ingresos. Uno de ellos resultó ser el verdadero padre de Erika. Erika, a diferencia de su madre y su supuesto padre, es muy inteligente y astuta, así que sentía que algo no cuadraba, pero nunca imaginé una verdad tan sorprendente. Dado que el investigador también es atractivo, eso explica por qué todos dicen que Erika es linda. ¿Y él sabe esto? Por supuesto. Cuando me enfadé por el fraude, él me respondió diciendo que yo también debía estar ocultando algo. Vaya, eso sí que es un gran problema. Finalmente se dio cuenta de que Erika no se parecía a él y contrató a un detective. Descubrió la verdad justo antes de ser arrestado. Es para morirse de risa. ¿Reírse? Eso no tiene gracia. Es increíble, un padrastro arrestado por fraude, una madre que tuvo aventuras con varios hombres mientras fingía que otro era el padre de su hija, esto no es más que el destino de nuestra familia. Sin embargo, en ese momento recordé algo importante. Entonces, ¿por qué has venido hoy? Ah, ese es el asunto.
Siempre me olvido. Mencioné antes que él fue liberado bajo fianza, ¿verdad? Sí, lo oí. Bueno, la fianza fue mucho más alta de lo esperado, y terminamos en dificultades financieras. Así que vine a pedirte dinero prestado, Naomi. Me quedé completamente atónita ante esta súbita petición. Fui una tonta al preocuparme por si estaba enferma. Sí, siempre ha sido exactamente este tipo de persona. La razón por la que dejó de ser elegante y no podía permitirse comidas lujosas era porque estaba económicamente asfixiada debido a las actividades fraudulentas de su esposo. Aunque odia trabajar, parece que no tiene intención de divorciarse de él. Realmente no lo puedo creer. Espera un minuto. Después de hacerme sufrir y echarme de casa, ¿ahora vienes a pedirme dinero? ¿Cómo puedes siquiera decir eso? Pero ya me disculpé, ¿no? Somos familia, y este es el momento en que debemos apoyarnos. Familia, ¿cuándo has actuado como una madre para mí? Cálmate. Entonces, ¿cuánto ganas? Déjame ver tu libreta bancaria. Aunque mi madre me había echado de casa antes, esta vez fue mi ira la que explotó, y fui yo quien la echó de mi apartamento. Matt intentó mediar, pero la empujé fuera de la puerta junto con sus cosas, sin hacerle caso, impulsada por la furia. Ni siquiera recuerdo qué hice después de eso. Una semana después de aquel día infernal, mientras revisaba el buzón, había llegado otra carta de mi padre. Alterada, decidí abrirla con Matt presente. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Tu padre va a aparecer de repente como tu madre. No, no es eso. Increíblemente, mi padre había logrado su sueño de convertirse en dibujante de cómics y finalmente había hecho su debut. Además, su obra había sido muy bien recibida, lo que le había valido contratos tanto para una adaptación en cómic como para películas de acción real. Papá, felicidades. No puedo creer que estén ocurriendo cosas tan maravillosas. Es verdad, es increíble. Sus largos años de esfuerzo finalmente habían dado fruto, y era maravilloso ver los resultados. Quise expresarle mi gratitud y mis felicitaciones directamente, así que respondí de inmediato a su carta manifestando mi deseo de verlo. Poco después recibí una respuesta aceptando el encuentro. Nos vemos la próxima semana. Tengo muchas ganas de verte, papá. Tengo tanto que contarte. Sería un reencuentro después de 15 años. ¿Puedo acompañarte? Por supuesto. Estará muy feliz de que vengas. Cuando llegó la semana acordada, nos dirigimos al apartamento donde vivía mi padre. Al extender mi mano para tocar el timbre, se oyeron voces de niños y una mujer desde el interior. Me sentí un poco desconcertada por la situación. Naomi, ha pasado tanto tiempo. Has crecido mucho, y este debe ser tu prometido, Matt. Has elegido a un buen hombre. Papá, ha pasado mucho tiempo. Pero, ¿qué son esas voces dentro? Perdón por no habértelo contado. En realidad, me he vuelto a casar. Lo sospechaba un poco. Desde allí, nos trasladamos al restaurante cercano que habíamos visitado antes, y esta vez comimos y charlamos tranquilamente. Reencontrarme con mi padre después de tanto tiempo fue como retroceder en el tiempo, avivando la conversación con nostalgia. Papá, felicidades por tu debut como dibujante de cómics y por conseguir adaptaciones tanto en cómic como en cine. Es un logro fantástico. Sí, eso me salvó. Estaba dispuesto a rendirme si esta vez no funcionaba. De hecho, dejé mi trabajo para asumir este desafío. ¿Qué habrías hecho si no hubiera tenido éxito? Tu esposa estuvo de acuerdo con eso. Bueno, al final salió bien, pero hubo un momento en que causó tensión en casa. La razón por la que no quiso verme antes era la incertidumbre sobre su carrera como dibujante. Esperaba hasta sentirse más estable. Cuando lo observé frente a su casa, abatido, era en realidad el momento en que su esposa se había marchado con los niños. Sin embargo, con su debut confirmado y un aumento significativo de regalías, decidió mudarse a un mejor apartamento. Su familia lo perdonó y regresaron a vivir con él en el nuevo lugar. Después de superar muchos desafíos, parece que finalmente puedo ofrecer una buena vida a mis hijos. Antes fui un padre insuficiente, pero tal vez esto redima mis fracasos pasados.
No se trata de reconocimiento o no, papá. Te quería. Tus dificultades fueron culpa de mamá. Oh, sobre eso, le detallé el sorprendente pasado de mi madre. Incluso mi padre, que debería haberla comprendido por completo, quedó impactado y me miró incrédulo. Sin embargo, creo que mi percepción no estaba del todo equivocada. ¿Qué quieres decir? Siempre me pregunté por qué te casaste con mamá, pero ahora la razón está clara. Cuando la conociste, reconociste los problemas de su personalidad y pensaste en usar eso como material para tus cómics. Al ver a mi padre tan apasionado, no pude sentir más que admiración. Matt, aunque soy un suegro imperfecto, espero que sigas apoyándonos. No te preocupes, y gracias. Me alegra mucho que tu sueño finalmente se haya hecho realidad. Sinceramente, deseo que tengas aún más éxito en el futuro. Aunque había estado viviendo días tranquilos, cuando regresé al apartamento, una escena sorprendente se desplegó ante mis ojos. Increíblemente, mi madre, a quien había echado, había reaparecido de forma impactante, y con ella estaba su problemático esposo y una chica de aspecto adolescente. ¿Es la Erika crecida? ¿Por qué están aquí otra vez? ¿Qué clase de actitud es esa hacia tu madre? Realmente sigues siendo desagradable. Naomi, eres insoportable. Silencio todos. Esto es un lugar público. Por favor, cálmense y entren. Había rumores sobre sospechas de fraude que involucraban a mi madre y a su marido, y parecía que esto la estaba afectando. Es realmente duro. Nunca imaginé que después de que papá fuera arrestado, mamá podría serlo también. Aún no se ha confirmado nada. Son solo rumores. Yo no estoy involucrada, parece que algunas pequeñas acciones en el club nocturno se malinterpretaron. Así es, fue solo un momento de mala decisión de mi parte. Al parecer, mi madre está siendo interrogada actualmente por los fiscales. Por favor, basta ya. Espero que esto no afecte mi boda. Por supuesto, ustedes no están invitados. Entonces, ¿a qué han venido exactamente? No tengo dinero. Eres mi hija biológica, ¿no? Es natural que ayudes un poco, ya que planeo contratar a un abogado. Eso es, eres mi nuera, y tú, mi verdadera hermana. Increíble. Su verdadero motivo parecía ser solo el dinero. Ya no me importa el futuro de estas personas. Tal vez sea demasiado duro decirlo, pero ¿no creen que están exigiendo demasiado a Naomi? ¿Qué? No importa lo que diga un forastero como tú. Eres solo un empleado común. ¿Quién te crees para opinar? Los perdedores como tú son tan molestos. En ese momento me alteré bastante, pero de repente la situación cambió drásticamente. Perdón por decir esto, pero al igual que el verdadero padre de Naomi, tengo grandes ambiciones. Incluso acercándome a los 40, mi sueño es aprobar el examen de abogacía y convertirme en fiscal. Eso es un objetivo noble. Espero que lo logres, aunque lo dudo. Justo cuando estaba a punto de arrojarles el vaso de agua que sostenía, Matt me tomó la mano rápidamente para detenerme. De hecho, aspiro a ser fiscal porque mi padre trabaja en la fiscalía. Su actitud burlona cambió instantáneamente al oír eso. No pasé por alto ese cambio significativo. ¿Es cierto? Por favor, Matt, pídele a tu padre. Mi padre no es una mala persona, y mi madre no está involucrada en ningún fraude. Eres mi cuñado, ¿verdad? Por favor, escucha mis deseos. Silenciosa, pero con firmeza, decidí echarlos de mi apartamento. Unos días después, asistí a una fiesta especial organizada por una editorial para celebrar la publicación del nuevo libro de mi padre, junto con él, su nueva esposa y sus hijos. ¿Cómo está tu madre después de eso? He roto todo contacto. Esa familia ya no me importa. Esa es una postura dura, pero no estoy en posición de juzgarte, Naomi. En realidad, el debut de mi padre como escritor se basó en un cómic sobre mi madre. La historia presenta a una ama de casa con una personalidad dominante que actúa de forma extraña, haciendo que todos la eviten. Este tema único llamó la atención del editor de la editorial. De hecho, me contactó después de mucho tiempo, afirmando que debía ser el modelo de esa obra y exigiendo ser pagada por ello. No ha cambiado nada.
Eso sí que es sorprendente. Yo también me quedaría perpleja ante una actitud así. Romper lazos fue probablemente la decisión correcta. Según la información que recibí más tarde, mi padrastro fue procesado y finalmente condenado a cadena perpetua. Mientras tanto, mi madre comenzó a trabajar como anfitriona en un bar presentado por el club nocturno donde solía trabajar su marido, marcando su primer empleo formal. Erika continúa estudiando con la comunidad local, esperando el día en que sus esfuerzos den frutos. Mientras tanto, Matt y yo hemos construido un vínculo profundo con la nueva familia de mi padre y terminamos viviendo juntos en el lujoso apartamento que él posee. Ahora esperamos con ansias el día en que los sueños de Matt se hagan realidad.